Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia, la segunda conferencia que organiza la maestra Ginette Betancourt en el ámbito de conversaciones necesarias. En un momento ella les hablará un poco de este proyecto que está realizando. Y bueno, ahí me toca compartirles y darles la bienvenida en el Instituto Matías Romero y Museo de la Cancillería. Por un lado, el Instituto Matías Romero es la Academia Diplomática de México, donde se forman nuestros representantes para ir al exterior. Y bueno, alberga el Museo de la Cancillería, que desde su fundación en 2011, diciembre de 2011, ha participado activamente en el programa Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, hemos colaborado muy cercanamente con el licenciado Manuel Díaz, quien nos ha apoyado a nosotros y también a todas las personas que se dedican a las artes plásticas a realizar este pago en especie. Destaco que se han recabado más de 1.500 bienes artísticos desde la fundación de este museo, pero bueno, el programa viene impulsado por Siqueiros y desde luego trabajado a través del Servicio de Administración Tributaria desde ya hace algunos años. Se organizan exposiciones de las cuales pues, mostramos el gran acervo que se ha construido a lo largo de este tiempo. Y bueno, aquí en el museo hasta 2020 formalizamos el trabajo en un catálogo que ahora es digital, pero bueno, la ventaja de participar con nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores es que estas piezas usualmente viajan o bueno, se encuentran en las representaciones de México en el exterior o en las mismas oficinas de la Cancillería. Sin más, me voy a permitir leer la semblanza de quienes integran nuestra conferencia el día de hoy y daremos inicio. Primero presento a la maestra Ginette Betancourt. Su práctica actual como artista multidisciplinaria deriva de una extensa trayectoria que se originó en la producción de escultura. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional en países de América, Europa, África, Asia y, bueno, entre sus exhibiciones individuales destacan Diverso, Poéticas de lo Natural, en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos Josefina Camacho de la Nuez, de la Universidad Ana G. Méndez. Destaca también Bioma, en la Liga de Arte de San Juan, Puerto Rico, Certezas e Incertidumbres en el Museo de Arte Popular, La Huella Irracional, Antropoceno, Nosfera Tierra en el Museo Fernando García Ponce del Macay, La Tierra entre el Antropoceno y la Nosfera en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y La Naturaleza y su estado de contingencia en el Museo de la Ciudad de Querétaro. Sus obras forman parte del acervo artístico de múltiples colecciones de instituciones públicas y privadas en México y otros países, entre ellas la colección Art Alben en España, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México, Le Cube Independent Art Room en Marruecos, la colección nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña en Puerto Rico, y su trabajo se distingue por el uso de procesos tridimensionales y multidisciplinarios. El eje conceptual de su investigación actual es la viabilidad de la vida vegetal y humana en el planeta. Y por el otro lado tenemos al licenciado Emanuel Díaz Martínez, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una sólida trayectoria de más de 10 años en el Servicio de Administración Tributaria, donde actualmente se desempeña como subadministrador de pago en especie. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos dentro de la Administración General Jurídica y la Administración General de Recursos y Servicios, destacando por su experiencia en materia fiscal, gestión administrativa y fortalecimiento jurídico. Su participación en el sector público se ha caracterizado por el compromiso con el cumplimiento normativo, la eficiencia, la mejora continua y el servicio a la ciudadanía. Demos un fuerte abrazo. Muy buenos días a todos los que están aquí en el auditorio. También saludo a los que van a ver esta conferencia posteriormente a través de diversas plataformas y redes como Facebook y las páginas del Museo de la Cancillería, página de la Secretaría de Hacienda y la de una servidora. Vamos a estar subiendo la conferencia para quienes no nos pudieron acompañar en este momento. Este proyecto lo denominé Conversaciones Necesarias por una razón. Esto surgió en un desayuno entre artistas y en esa ocasión salió a relucir ciertos temas como que a todos nos inquietaba, pero no encontrábamos información.
Y bueno, ahorita yo soy parte del Sistema Nacional de Creadores y postulé esta idea de traer a la mesa especialistas de diversa índole para que nos hablen, ellos con su conocimiento nos informen de cómo resolver ciertos temas. Esta es la segunda conferencia que llevamos a cabo. La primera tuvo que ver con los procesos de conservación, restauración de obras de arte, y la de hoy, que nos va a hacer el favor de dar el licenciado Emanuel, va a versar sobre la gestión y beneficios de pago en especie. Quiero agradecer también en este momento al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, así como al Servicio de Administración Tributaria, por ahora sí acompañarnos y ser nuestros cómplices en este proyecto que tiene la finalidad de enriquecerlos a ustedes con conocimiento para que puedan ahora sí transitar de manera más profesional por el mundo del arte. Sin más, dejo con ustedes al licenciado Emanuel Díaz. Gracias. Gracias. Quisiera... Creo que mejor Ya. Ya. Okay. Muchas gracias, maestra. Bueno, quisiera agradecer a la maestra Janet Betancourt por la invitación, obviamente también al Instituto Matías Romero y al Museo de la Cancillería por invitarnos a estar aquí en esta conversación que vamos a impartir. Al final de la conversación pues tendremos un espacio de preguntas y respuestas por cualquier duda que pueda surgir y pues bueno, trataremos de hacerlo algo más ameno y no solamente que estén viendo una presentación y yo les diga que es prácticamente, sino que más platicado todo el tema de qué es pago en especie para que obviamente conozcan el sistema de que existe, ¿no? ¿Hay alguno de aquí que ya conociera que existía el programa de pago en especie o si habían escuchado del programa? Okay. ¿Sabían de qué se trata más o menos? O... De hecho, nosotros tenemos el primer despacho contable especializado en atender a artistas y hemos ayudado a artistas a que se registren en pago en especie. Ok, bueno, muy bien. Nada más solo espero que siga, que lo hagan todo de manera correcta porque sí, a veces hay como detallitos que pues bueno, ahorita vamos a platicar acerca de ello para que pues obviamente todos se inscriban y puedan estar de manera correcta cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Pues bueno, empezamos con la presentación, un poquito de antecedentes. No sé si puedan pasar a la siguiente diapositiva. Vamos un poquito de antecedente muy concreto. Pago en especie tiene sus orígenes de 1957. Siqueiros, como vocero del Salón de la Plástica, platica con el director del impuesto sobre la renta de aquel tiempo, que era Hugo Margaín, respecto de que pudieran ellos entregar obra de su producción para cumplir con sus impuestos, con el pago de sus impuestos. Obviamente esta plática que realiza es para que solo ellos o solo les aplique a ellos este beneficio. Posteriormente, derivado de esta situación y de que funciona bien la iniciativa, se emite y se publica el primer decreto en el año de 1975, en donde ya este beneficio aplica para toda la gente que se quisiera inscribir, obviamente cumpliendo con ciertos requisitos. Cualquier persona que sea artista plástico. Bueno, también hablar un poquito de eso, ¿no? El decreto es un decreto ya viejo que prevé esta situación como artista plástico, pero la realidad es que, pues bueno, ya prácticamente lo podríamos denominar como artistas visuales, porque no solamente pues ya el decreto prevé también otro tipo de categorías, no solamente lo que se trabajaba con las manos, por así decirlo. Posteriormente tenemos modificaciones a ese decreto hasta llegar al 31 de octubre de 1994, que es el decreto que tenemos vigente hasta la fecha. Si se dan cuenta, pues también ya es un poquito viejo. El año pasado cumplimos 30 años con nuestro decreto, en donde sí ha tenido algunas modificaciones para incluir, como les decía, otro tipo de categorías, pero ya tiene bastantes años. Es importante que podamos, de hecho estamos trabajando en actualizar ese decreto para que
tengamos algo más concreto a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el decreto está vigente y apoya a que se incremente el acervo cultural de la nación. Básicamente ese es uno de los objetivos, que los contribuyentes puedan cumplir con el pago de sus impuestos, que es una obligación de todos los mexicanos que tenemos que contribuir para el gasto público, y que el Estado pueda hacerse de obras, de colecciones. La realidad es que a veces es complicado para muchos museos, no tienen un presupuesto destinado para adquirir obras. Por ejemplo, en algunos estados, en algunos municipios, no existe ese presupuesto. Y la realidad es que este programa les ayuda a que a través de la obra que entregan los artistas, estos museos puedan hacerse obras de calidad, ¿no? Una de las cosas es que las obras que los artistas entreguen sean obras de calidad. ¿Por qué? Porque finalmente es la obra que ustedes, pues también los representan, los dará a conocer, ¿no? Si ustedes entregan una obra de una buena calidad, esa obra pues va a estar en exhibición en algún museo que pueda obtenerla, ¿no? A través de este sistema. Pasamos al siguiente. Como les comentaba, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Incrementar el acervo justo de arte de la nación, para que los museos puedan hacer de obras valiosas. Esto, bueno, un poquito la normativa, digo, no les voy a leer todos los artículos, sin embargo, pues es importante que lo sepan, que los tengan presentes, que existe como tal el decreto que les decía, el decreto de 1994, que es el que tenemos vigente. En este decreto hay dos modificaciones. La modificación que más nos interesa y que justo es una de las modificaciones que benefició al Museo de la Cancillería en particular, es la creación o adición de un artículo que es el artículo 12 para recibir donaciones que son distintas a pintura, escultura, grabado. Entonces aquí entran cualquier otra categoría para donar directamente al museo, pero sí es a través de pago en especie. También tenemos nuestra ley del SAT, en donde los artículos 7A, 7B, 7C y 7D viene previsto la forma en que se va a resolver respecto de este programa. Nosotros como tal en el SAT tenemos unas fechas de recepción de los meses de febrero a abril, se presenta la declaración anual. De los meses de enero a abril pueden presentar su aviso de inicio para inscribirse. De los meses de enero a marzo, su aviso de término cuando decidan abandonar el programa. Para estos procesos, posteriormente nosotros hacemos un inventario de todo lo que se recibe, se pone a consideración de un comité. Este comité es el Comité de Pago en Especie, previsto en esta normatividad que les acabo de señalar, y ellos determinan qué obras se aceptan como pago en especie, qué obras se aceptan como patrimonio artístico de la nación, y en su caso, si alguno de los contribuyentes no cumpliera con los requisitos, si alguna de las obras se rechaza, ¿no? En este caso, el comité está integrado por gente que está en formación artística, curadores, directores de museo, pues son especialistas, inclusive pues, artistas que forman parte de este comité. Estos miembros son propuestos por el INVAL, entonces pues todos es gente con trayectoria. Ellos seleccionan estas obras dependiendo de estas categorías que les acabo de indicar, y posteriormente se hace un sorteo. No sé si alguna vez han escuchado el sorteo del Buen Fin, que cuando es el sorteo del Buen Fin se hace un sorteo donde automáticamente pues los que salen sorteados les llega una notificación. Nuestro sorteo es algo así, similar, se presiona un botón y automáticamente se distribuyen las obras recibidas entre los 3 niveles de gobierno, es decir, en la federación, las entidades federativas y los municipios. Y esto se hace ante la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que es una reunión que se hace con todos los secretarios de Finanzas, secretarios de Hacienda de los estados, para que ellos den fe de que pues, se está llevando a cabo ese sorteo. Y de manera aleatoria se sortean todas las obras recibidas durante el año. Bueno, pues justo en esta normatividad viene todas las formas o las formalidades
para que ustedes puedan entregar las obras. Digo, más adelante les platicaré un poquito más de qué es lo que se tiene qué requisitos tienes que cumplir para entregar tu obra, ¿no? Aquí esto es muy importante, es el número de obras a pagar. Es importante porque hay que saber que pago en especie no se rige por un porcentaje, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que si tú vas a la tienda y compras cualquier producto, ese producto, la tienda te cobra el IVA, ¿no? Todos pagamos IVA, el 16% de cualquier producto que compremos. La tienda está obligada a retener ese impuesto y posteriormente enterarlo, lo pagan. Aquí lo que pasa, pago en especie, no es sobre un porcentaje, sino de conformidad con nuestro artículo 2 del decreto, hay un tabulador. Aquí si tú vendes de cierto número a cierto número de obras, ese es el número de obras que tendrás que pagar. Aquí no es por el monto de la pieza vendida, sino por técnica y tamaño de la obra que vendas. Si tú vendes, por ejemplo, aquí tenemos el tabulador, si tú vendes 5 esculturas de bronce de tamaño mediano, tendrás que entregar una escultura de bronce de tamaño mediano. Eso es lo que tendrías que estar haciendo. No es un porcentaje de, si yo vendí mi obra en 10,000 pesos, tengo que dar 1,600 pesos, no sería así. Es por técnica y tamaño de obras vendidas. Entonces, este tabulador es muy importante porque es el que vamos a tener para saber qué es lo que nos corresponde pagar. Y obviamente cuando te inscribes, no pagas inmediatamente, te inscribes y hasta el siguiente año es de todo lo vendido, es cuando ya estarás pagando. Vamos a la siguiente. Ok, aquí es las categorías, como les decía, lo que podemos recibir en el SAT directamente como pago en especie y también lo que se recibe en otros lugares, ¿no? En este caso en los museos. Nosotros como SAT solo podemos recibir pintura, escultura y grabado en soportes tradicionales, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Todo lo que sea formato tradicional de pintura, escultura, grabado, nosotros lo podemos recibir directamente en el SAT. Nosotros estamos ubicados en Calzada de Tlalpan, 2775, ahí es donde está pago en especie, ahí recibimos todas las obras, se hace una cita, hacen su cita vía telefónica con nosotros y ahí entregan. Y es lo que podemos recibir. Sin embargo, pasamos a lo que sigue. Bueno, antes de decirles las otras técnicas, les voy a señalar los requisitos para pinturas, esculturas y grabados. Cuando entregan las pinturas, esculturas y grabados por nosotros, deben cumplir con ciertas características. En este caso, para las pinturas, deben de venir firmadas, fechadas y enmarcadas. Aquí el tema, yo sé que hay mucha gente que dirá, pues bueno, ya hay muchas obras que ya no se enmarcan, ya no se utiliza eso. Sin embargo, como les decía, tenemos un decreto que es de 1994 y el mismo prevé que las obras deben estar enmarcadas. Entonces, al tenerlo normativamente, es un requisito para nosotros recibirlas de esa manera. Estamos trabajando, de hecho ya está el proyecto para una modificación a una regla de miscelánea, donde les vamos a dar la oportunidad de que si no quieren entregar la obra enmarcada, puedan entregarla, pero en una caja de madera. La realidad es que también el marco, la caja, es para protección de la pieza. La pieza, cuando se entrega con nosotros, como les decía, tiene todo este proceso. Se queda con nosotros durante por lo menos 6 meses y posteriormente viaja a su destino. Entonces, la realidad es que nosotros hacemos lo posible para que esa pieza esté en las mejores condiciones, pero los trayectos, obviamente, en una caja de madera o con un marco, además del embalaje que se le hace a la pieza, pues nos ayuda a que la pieza esté en óptimas condiciones y llegue a su destino para que pueda ser exhibida de la mejor manera, ¿no? Eso es para el caso de pinturas. Los grabados tienen la particularidad de que deben ser firmados, fechados, enmarcados. Y obviamente también tenemos una cuestión nosotros. Los grabados que se entregan deben de estar seriados. La serie de grabados deben de estar, el tiraje debe ser máximo de 100.
Si ustedes quisieran entregar conmigo una obra de pago en especie que sea grabado, dependiendo del grabado, no puede el tiraje ser mayor de 100. Lo que vendan no hay ningún problema, lo que vendan puede ser el tiraje que sea, pero lo que se entrega con nosotros, el tiraje no puede exceder de 100. Y no se aceptan con nosotros, a pesar de que yo sé que a veces es de mayor valor las pruebas de autor o pruebas de taller, no podemos nosotros recibirlas, tienen que ser forzosamente seriado, ¿no? Pruebas de autor, pruebas de taller, fuera de comercio, ediciones especiales, lamentablemente no podemos recibirlas directamente en el SAT. Para el caso de las esculturas también deben ser firmadas, fechadas, con número de serie. Nunca he visto las realidades que excedan de 100, también sería el mismo requisito, pero la realidad es que pues, la mayoría de escultores, sus series son, lo más que he visto ha sido de 50, ¿no? Ahí también dependerá. Y las esculturas deben entregarse en una caja de madera, ese es también un requisito para que la pieza esté pues, debidamente resguardada durante sus traslados. Ahora sí, lo que les comentaba respecto a los otros tipos de donaciones o de obras que se pueden entregar, tenemos 3 artículos para entregar obra distinta, pintura, escultura y grabado a través de donación a museos. Tenemos el artículo 3º, el artículo 12º y el artículo 7C. El artículo 3º es un artículo en donde el artista, conforme el tabulador, si le toca pagar más de 2 obras, es decir, de 2 obras en adelante de pago, el artista puede optar por entregar una de esas obras al museo y las demás al SAT. Es decir, si a alguien le corresponde entregar 3, tendría que entregar 2 obras al SAT y una al museo. En este caso, el artículo 3º, la particularidad es de que las obras a entregar deben ser pintura, escultura, grabado, si lo limita también. El artículo 12º es el artículo que sí permite cualquier otra categoría distinta a pintura, escultura y grabado. Aquí tenemos ya una gama más amplia en donde podemos, los museos, siempre y cuando el museo les reciba, pueden entregar arte objeto, fotografía, video, instalación, textiles, cualquier cosa que un museo les reciba. La particularidad también, los museos deben ser museos de arte contemporáneo que estén abiertos al público en general, que pertenezcan a la federación, a una entidad federativa, a un municipio o a algún organismo descentralizado de alguno de estos. Es decir, por ejemplo, hay universidades que tienen museos de arte contemporáneo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del MUAC, ¿no? Que es un museo que recibe obra, ¿no? Igualmente, pues la Cancillería también recibe obra en el museo, sobre todo en este tipo de donaciones. Y bueno, lo único que sí no he visto, pero bueno, si un museo les acepta, es posible. Si alguien hace arte efímero y el museo lo acepta, pues podría entregarse, ¿no? La realidad es que en este artículo 12º se abre la posibilidad a otro tipo de actividades. Y tenemos el artículo 7C. Este artículo tiene la particularidad de que es entregar por adelantado, por así decirlo. La gente entrega lo que le correspondería el 500%. En este caso, si a alguien le toca pagar una obra conforme el tabulador, lo que hace es entregar 5 obras, o sea, el 500, cualquier cosa, lo multiplican por 5, es el 500%, y serían 5 obras a entregar. Pero ¿qué pasa en esta situación? Esas obras entregadas les cubren el ejercicio que declaran y los 2 siguientes. Es decir, los 2 ejercicios siguientes no tendrán que pagar obra, sino que ya estará, digamos, como una especie de saldo a favor, ¿no? Eso es el artículo 7C. Y otro de los beneficios es que en este artículo sí se puede mezclar. Se puede mezclar ya sea pintura, ya sea fotografía, pueden entregar cualquiera de las obras
y pueden entregar no todo un mismo museo, porque a veces le toca a la gente, conforme el tabulador, entregar, por ejemplo, 30 obras, y a veces hay museos que no pueden recibir las 30, pero pueden entregar 10 obras a un museo, 10 obras a otro y 10 obras a otro, ¿no? Esto es digamos, la gama de posibilidad que les da este artículo 7C de entregar diferentes obras a diferentes museos. Es esta parte del beneficio del artículo. Vamos a la que sigue. Como les decía, los tipos, unos ejemplos, ¿no? Pero bueno, puede ser más, ahora sí que solo son ejemplos, pero puede ser cualquier otra cosa que sea distinto a pintura, escultura, grabado. Okay. Otra cosa importante, todas estas obras que nosotros recibimos, pues en un ejercicio de transparencia, obviamente, porque mucha gente va a decir, pues es que, ¿y esas obras qué pasa, no? ¿Dónde están? Lo que no quiero es que terminen mi obra en la oficina del funcionario ahí colgada, ¿no? Pues les puedo asegurar que eso pues no pasa aquí, ¿no? Tenemos un registro de consulta pública donde sí, las obras llegan con nosotros, están cierto tiempo en lo que siguen su procedimiento y posteriormente se entregan a los museos. Y esa entrega, todo esto lo pueden revisar en la página del SAT. Hay un registro de consulta pública en donde pueden ustedes ver por tipo de obra, por el ejercicio fiscal, en dónde están, en qué museo están esas obras. Y ahí, pues, constatarlo, ¿no? Que sí, las obras fueron entregadas. Este es un ejemplo de cómo se ve actualmente el registro de consulta pública. La verdad es que está todavía como muy sencillo. Sin embargo, esperaría que para el mes de septiembre les estemos dando la noticia de una página ya más dinámica, donde va a ser todo ya más, pues ahora sí que más fácil de consultar y todo con, pues buscando de manera sencilla y no con formatos PDF como está actualmente, ¿no? Eso, estamos trabajando en ello y posiblemente para el mes de septiembre ya lo tengamos listo. Ok, aquí, bueno, creo que gente de la que nos está acompañando y tal vez de los que nos escuchen, sería gente que tal vez en algún momento se interese por inscribir, entonces pues quisiera comentarles algunos de los requisitos para poder inscribirse. Actualmente los requisitos para inscribirse son pues relativamente sencillos. Hay que estar inscritos en el RFC, en el SAT, hay que inscribirse en el RFC con el régimen de actividades profesionales y empresariales, con la actividad económica de artistas y técnicos independientes. ¿Qué pasa aquí? Que ustedes, al estar inscritos en pago en especie solo es la forma en la que van a pagar, ¿no? O sea, es como van a cumplir con sus impuestos. Pero pago en especie no los limita de que tengan otras actividades. Ustedes pueden tener, escuchaba por aquí que hay diseñadores, pueden tener la actividad de pago en especie, pero también hacer algunas otras actividades de diseño tal vez, y eso les permite que puedan hacer su otra actividad sin mayor problema. ¿Cuál es el único régimen que no admite o que no puede coexistir con pago en especie? Es el RECICO, el régimen simplificado de confianza. Este régimen no puede, si ustedes están inscritos en este régimen, no pueden estar en pago en especie, porque este régimen ya prevé ciertos beneficios especiales en porcentajes de pago de impuestos, entonces no podrían aplicar un doble beneficio. Por cuanto a esto, cualquier otra actividad que tengan, cualquier otro régimen, pueden tenerlo sin ningún problema. Además de estar inscritos en el RFC, durante los meses de enero a abril, tienen que presentar su aviso de inicio en un formato que nosotros lo conocemos como el formato HDA1. En ese formato se presenta. Actualmente todavía estos trámites con nosotros son en papel. De igual forma estamos trabajando para actualizarlo. Esperemos el próximo año ya tener esto en línea para que ya todo sea a través del portal del SAT. Sin embargo, ahora pues todo, como les digo, es en papel. Se imprime este formato, se imprime su constancia de situación fiscal donde se vea que están inscritos en el régimen que les acabo de decir. Hay un formato de semblanza que se llena, se imprime. Uno de los requisitos no existe, no hay una limitante, lo único es que se dediquen a las artes
visuales, como les decía, no se les pide que tengan una trayectoria como tal. Hay maestros que están inscritos que pues en su momento pues eran autodidactas. La realidad es que no existía una formación formal, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en la semblanza se coloca pues la formación que tienen. En su caso, si han tenido exposiciones, si tienen algunos premios, alguna cuestión, algunos reconocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto cuando ustedes se inscriben, les comentaba de un comité que dictamina las obras. Toda esta información se le pone al comité a disposición cuando dictaminan las obras, y ellos pues obviamente toman o valoran toda la obra en conjunto con lo que tienen como para saber más del artista, y de esta forma pues determinar si la obra va a ser pago o patrimonio, ¿no? La realidad es que justo este año que pasó, tenemos un contribuyente que se inscribió, es un contribuyente muy joven, me parece que salió apenas de la carrera, se inscribió el primer año, y en su primer año que entregó, el comité lo dictaminó como Patrimonio Artístico de la Nación. Y pues la realidad es que pues, ya es una distinción de cierta categoría, y no es necesario que pues, seas un artista tan consolidado con muchísima formación. La realidad es que pues si tienes una buena propuesta de obra, pues el comité te puede determinar como patrimonio, ¿no? Por eso es importante esta parte de entregar obra representativa de lo que hacen, ¿no? Y bueno, además de estos requisitos que les señalaba, tienen que acudir también con su identificación oficial y copia de su identificación oficial para poder inscribirse. Las citas pues las hacen a través de vía telefónica, como les señalaba, en los meses de enero a abril de cada año. Y de todas formas, bueno, si existiera alguna duda, alguna cuestión, hay un correo, el correo es pagoenespecie@sat.gov.mx. Si no lo tienen, igual con la maestra se los podemos hacer llegar, para que ahí puedan mandar alguna duda que tuvieran en algún momento, ¿no? De igual forma, pues, para dar por terminada la opción de pago en especie, es el mismo formato HDA1 que les comenté. Se presentan, obviamente, si no tuvieran ninguna deuda, es decir, tienen que estar con sus declaraciones al corriente, y presentan su formato HDA1 con copia de una identificación oficial, y con eso se dan de baja. Realmente es muy sencillo para inscribirse o para darse de baja, ¿no? Es realmente fácil. Sí, quisiera hacer una pregunta que creo que nos ha tocado el tema. ¿Qué sucede cuando el artista en ese año no tiene ventas? Ese tiene. Sí, Okay. es el punto siguiente. Okay. Ok, pues pasamos a eso. Ok. Lo que sigue, bueno, la primera parte quería comentarles del inicio o el término del programa, pero ahora, pues bueno, viene la cuestión de las declaraciones. ¿Qué pasa justo cuando yo me inscribo? Vamos a ver ejemplos. Si ustedes se inscribieron este año, hagamos de cuenta que se inscribieron en abril, todo lo que ustedes venden de abril a diciembre de este año 2025, me lo tendrían que estar declarando en febrero, abril del año que viene. ¿Y cuáles son las declaraciones que tenemos o el tipo de declaraciones? Tenemos declaración en ceros, declaración en pago y declaración en donación. La declaración en ceros es justo este tema. Cuando yo me inscribí porque pensé que iba a vender, pero finalmente no vendí nada. Entonces, ¿qué pasa? Presento mi declaración en ceros. Es solamente el formato HDA2, que es como le conocemos al formato de la declaración. Lleno ese formato con mis datos generales y pongo que en el año 2025 no tuve venta. Pero como les decía, ustedes pueden tener otras actividades. Hay mucha gente que se inscribe que además da clases, por ejemplo. Entonces, por cuanto a pago en especie, no tuvieron ventas, pero tal vez tienen la otra actividad. Eso también es muy importante recalcar. Pago en especie únicamente ampara venta de obra. No ampara servicios, clases, restauraciones, cualquier otra cosa, no. Solamente la venta de obra que se realice.
Otras donaciones que tenemos, pues bueno, es la declaración que tenemos es la declaración de pago, que es justo de lo que les hablaba cuando se entrega directamente con el SAT. La declaración de pago es cuando van conmigo en el SAT, entregan ya sea pintura, escultura, grabado. Los requisitos para esta declaración son el formato HDA2, que es el formato de declaración con sus generales y con la obra o la propuesta de obra que van a entregar. Pero ustedes me dirán, bueno, pues yo te voy a entregar una escultura, pero ¿tú cómo vas a saber que eso es lo que yo vendí? Para eso tenemos el requisito del escrito libre. El escrito libre, que viene aquí señalado, es un formatito en donde ustedes me tienen que llenar con la ficha técnica y el folio del CFDI de la obra vendida y del otro lado una fotografía de la obra vendida para saber qué es lo que vendieron. De esa forma ustedes me ponen, pues yo vendí pinturas, yo vendí esculturas, yo vendí grabados. Y como lo que venden es lo que pueden entregar, lo que les decía un poco de esto. Si ustedes venden pintura de gran formato, pues lo que tendrán que entregar es pintura de gran formato. Si venden esculturas, esculturas, ¿no? La realidad es que entre más gama de obra vendan y mayor obra vendan, podrán elegir pues más diversidad para entregar. Si solamente venden, por ejemplo, una obra, sí forzosamente tendrían que entregar ese tipo de obra y ese tamaño de obra. Es, digamos, un poquito pues la limitante para quien vende poco, pues sí, tal vez el programa lo sentirán un poco pesado en el sentido de que van a decir, bueno, pues es que te estoy pagando el 100% de impuestos, ¿no? Pero no lo vean así, sino que el programa es justo para acrecentar el acervo y justo para que pues las instituciones culturales tengan obras, se hagan de obra y pues su obra sea reconocida, conocida. La verdad es que el hecho de yo cuando recibo obra que entra a través del programa y posteriormente pues la veo en un museo y decir, ay, mira, esta obra yo la vi cuando me la entregaron, pues es un motivo, la verdad, de orgullo, porque ves la obra desde que llega hasta que ya está en una exhibición. Entonces, pues es algo muy, muy padre, la verdad. Otro de los requisitos para la declaración de pago directamente con nosotros como SAT es el formato, es su copia de identificación oficial y fotografías en formato JPG de las obras que van a entregar como pago. Esos son los requisitos para entregar directamente con nosotros. Para entregar en donación, hay, además de estos requisitos del formato de declaración, el formato de escrito libre, necesitan dos cosas muy importantes: hacerle un ofrecimiento al museo a través de un escrito de ofrecimiento firmado por el artista, por el contribuyente, y el museo les tiene que hacer un oficio de aceptación en donde les señale si te acepto tu obra. Eso, digamos, son los requisitos adicionales que tendrían en la donación para que nosotros evidentemente cotejemos que sí se está realizando esta donación. Creo que en grandes rasgos eso sería la cuestión para inscribirse, para presentar declaraciones, un poquito de historia del programa, pero bueno, vamos a dar inicio a preguntas, ¿no? Sí, antes me gustaría creo que sería bueno enfatizar que indistintamente una vez se registre, tienen que declarar año con año, ya sea que vendan, no vendan, o sea, no es que se la pueden brincar por la libre, no. Tiene que haber una continuidad. Tienen, una vez inscritos, es como cualquier persona física que tiene que presentar la declaración año con año. O sea, también aquí en el programa es año con año, ya sea si tienen venta de obra o no, tendrán que presentar declaración de pago o en ceros, siempre. Otra cosa que también estábamos pasando por alto, de la venta de obra que realicen, tiene que hacerse un CFDI, es decir, la factura. Es muy importante, tienen que hacer un CFDI de cualquier obra que vendan, porque es, digamos, el soporte de que ustedes están vendiendo esa obra, ¿no? Y ese CFDI tiene que tener la leyenda de pago en especie. Esa leyenda se coloca si ustedes hacen la factura dentro del sistema del SAT, que está disponible en la página del SAT. Una vez que se registran, cuentan con su firma.
Ahí hay un apartado para incluir la leyenda como apartado de leyendas fiscales, se coloca pago en especie. Y de esta forma sabemos que pues, bueno, es una venta de obra del programa. Y pues bueno, como les decía, sí, efectivamente hay que presentar declaraciones año con año y con independencia de si venden o no, se presentará en ceros, en pago, en donación, dependiendo del tipo de obra que vendan y lo que decidan hacer en su momento. Y que haya concordancia con los CFDIs y sí. el escrito libre. Eso es muy importante porque año con año nos pasa que en el CFDI ponen pintura y luego vienen y quieren presentarlo como técnica mixta. Entonces tiene que haber una concordancia de lo que venden, tanto a nivel técnico como a nivel escrito. Sí, efectivamente tiene que existir, si ustedes hacen, por ejemplo, pintura, en el CFDI se tiene que relacionar, se tiene que señalar de conformidad con la normativa aplicable, se tiene que señalar, estoy vendiendo hay un apartado que se pone ahí, se desglosa, se pone pintura, si tiene nombre la pintura, se le coloca el nombre de la pintura, se colocan las medidas, se coloca la técnica, y justo eso mismo que colocan en el CFDI se replica en el escrito libre, y en el escrito libre colocan los mismos datos de ficha técnica, la obra, las medidas, la categoría, la técnica, para que de esa forma haya concordancia y cuando vayan a entregar con nosotros o en museo, dependiendo, también exista una concordancia de lo que están vendiendo y lo que están entregando. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me pasé por alto darle las gracias al subdirector del Museo de la Cancillería, Miguel Ángel Casco, por su generosidad y el apoyo con estas instalaciones del auditorio del museo y ahora sí del Instituto Matías Romero. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí abrimos la sesión. Despacio el micrófono. Sí. Y por favor, sí es cierto, de veras, lo que mencionó Manuel, acérquense a pago en especie, sí les responden. Quizás se tardan porque es lógico, hay que ir procesando mucha información, pero acérquense ya sea vía telefónica o sea por correo electrónico, acérquense y ahora sí arrojen sus dudas, preguntas. Sobre todo la parte del CFDI asusta mucho, sobre todo gente que no es muy ducha en lo referente a contabilidades. Es muy sencillo, es cuestión de acercarse, les explican cómo y adelante, ¿no? Entonces, bueno. Buenos días, mi nombre es Ronnie. Primeramente agradezco por compartir esta información que tenemos, es importante que se siga difundiendo para los artistas. Mi duda va un poquito respecto a la relación que podría tener esto con los derechos de autor. Rápidamente, nosotros como despacho hemos ayudado en algunos procesos en el caso de regalías, como de regalías para los artistas. Y en esos casos, algo que se tiene que cuidar mucho antes de siquiera cobrar regalías es la veracidad de que eres el autor de la obra por la cual tú quieres ejercer esta cuestión de regalías. Sabemos que en el gremio llegan a ver los plagios, las estafas, muchas cosas pornográficas. En ese sentido, cuando un artista o alguien quiere aplicar esto de pago en especie, ¿hay algo que se tome en cuenta para validar que esta persona que va con una obra es el autor? Gracias. Sí, nosotros aquí tenemos un tema. ¿Qué pasa? Justo por eso pedimos que las obras estén firmadas, fechadas y todos estos datos, porque de cierta forma tenemos el respaldo de la declaración y la obra. O sea, la declaración y la obra tienen la firma de que esa obra entra a través de pago en especie, por eso todo tiene que concordar. Si ustedes me ponen, te voy a entregar esta obra de este nombre, de esta técnica, de este año, viene firmada, en la declaración yo tengo el respaldo de que está entregando esa obra a través del programa de pago en especie para cumplir con sus impuestos. También es importante señalar, hay un apartado en la declaración con letras no tan chiquitas, sí se ve que la obra que entregan, ustedes están,
no la entregan señala que es con fin, cualquier cosa que la utilicemos nosotros, pero que sea siempre con fines, o sea, que no tenga fines lucrativos, podemos utilizarla, siempre y cuando no sea con fines lucrativos. También otra cosa importante, cuando las obras son entregadas a los receptores finales, nosotros cuando hacemos nuestra entrega con ellos, con los museos, se firman unas actas de entrega y hay unas cláusulas donde se señala que las obras no pueden ser enajenadas, tienen que mantenerse con ciertas condiciones y obviamente pues los museos no pueden lucrar con esas obras, ¿no? Eso viene establecido para que, pues bueno, a través de pago en especie, las obras que llegan con nosotros no tendrían algún fin lucrativo y pues bueno, la forma de asegurarnos que es del artista es esto mismo que te digo, si coincide con la declaración, es que es una obra del artista. Gracias. Y para el Museo de la Cancillería, como requisitos adicionales, pedimos el certificado de autenticidad y una fotografía en alta para poder nosotros también respaldar esa información. Buenos días. Dos preguntas. Yo estoy en el régimen de persona física con actividad empresarial, que por eso tengo que seguir hasta llegar al pago de especie. Pero y la otra pregunta de una vez. Si a mí me contrata, digamos, un hotel para pintar sus obras y me piden una factura que les digo, no, pues es que yo pago en especie y Sí, bueno, si usted ya está en el régimen de actividades profesionales y empresariales, nada más habría que verificar que esté con la actividad de artistas y técnicos independientes. Si no tuviera esa actividad, pues sería darla de alta. Lo que les decía, pago en especie puede coexistir con otros regímenes y aparte pues también coexistir con otras actividades, porque este régimen no solo prevé artistas y técnicos independientes, tiene una variedad de actividades. Solo sería que pueda dar de alta esas actividades. Si usted cuenta con su e-firma vigente, esa alta puede ser a través de la página del SAT. Si gusta mandar un correo de pago en especie, ahí le mandamos el tutorial de qué es lo que tiene que poner para dar de alta esa actividad y que ya la tenga lista para cuando se vaya a inscribir. Si no tiene su e-firma vigente, pues le recomiendo que la tramite para que le va a servir, porque pues, al momento de vender pues necesita la e-firma vigente y si no, pues tendría que acudir directamente a una oficina de servicio al contribuyente, de las desconcentradas de servicio al contribuyente, para poder, haciendo su cita, hacer su trámite de su e-firma y además pues, hacer el cambio de régimen o de actividad. Eso sería lo primero y ahorita pues bueno, estamos en muy buen tiempo para que lo tenga listo de aquí a diciembre y en enero usted pudiera inscribirse. Eso sería lo primero. Lo segundo, lo que les comentaba, de cualquier venta de obra que realicen, pago en especie para venta de obra. Cualquier venta de obra que ustedes realicen, tiene que existir un CFDI. En ese CFDI se coloca la leyenda. Si usted, algún hotel lo contratara, por ejemplo, lo que me señalaba, usted les tendría que decir, sí, voy a pintarte las obras que me digas, pero te tengo que hacer mi factura va a ir con esta leyenda. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que las personas morales hacen retenciones, pero el artículo 7º del decreto prevé que para pago en especie no aplican retenciones y hay una regla, la regla 11.1.3, señala que la factura que usted emite es el aviso a la empresa de que usted está en pago en especie y que por ende no le aplican retenciones. Entonces solamente usted tendría que hacer la factura para tener ahí todo correcto. De igual forma, en el correo de pago en especie nosotros mandamos ahí un tutorial de cómo hacer la factura de pago en especie, cómo se coloca la leyenda de pago en especie para que puedan tener esta información. Hay clientes que, hay clientes que de pronto se asustan cuando ven una factura de pago en especie. Hay que pasarles el decreto, ahora sí,
el documento que acredita que efectivamente la Secretaría de Hacienda reconoce esta modalidad. Porque sí se asustan, a mí me ha pasado en lo personal, se les presenta y ya con eso no hay ningún problema. Sí, de ahí de todas formas cualquier duda adicional que puedan tener, de igual forma en el correo o con nosotros directamente, puede inclusive, si quiere, yo he atendido directamente a contadores de empresas que tienen dudas, van directamente a la oficina, se les explica y con eso. Buenos días. Yo tengo una duda. Ahorita que mencionó que hay artistas que también dan clases. Entiendo que esto de pago en especie como si fuera una declaración independiente a lo que hace todo el servicio. Pero mi duda es si puede ser la expedición del CFDI. Si yo expido el CFDI, puede ser el mes de mayo. Y yo también tengo servicios profesionales este mismo mes. Y la página del SAT normalmente recarga todo, ¿no? ¿Ahí qué tengo que hacer? ¿Disminuirla en la mensual? Sí, hay un apartado, de hecho no existía hasta, no sé si ves que hubo cambio en el portal del SAT recientemente, no existía, hasta antes del cambio del portal, todos los FDIs que tenían pago en especie no se consideraban como ingresos acumulables, no aparecían. Ahora en el nuevo portal sí aparecen, pero justo ya platicando con la gente del área correspondiente, ya se incluyó un apartado para efectos del ISR, y hay un apartado para disminuir ahí, y dice ingresos provenientes de la venta de obra, se disminuyen ahí en el ISR. Sí, ya viene en el apartado. De igual forma, en el correo, se lo mandan, te puedo hacer llegar la captura de pantalla de cómo, cuál es el apartado donde sale. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar respecto a todos estos artistas que no cabemos en esta clasificación ni de escultores, ni pintores, ni grabadores, fotógrafos, artistas digitales. En mi caso yo soy artista multimedia, entonces, ¿qué pasa? Entramos como donación en especie de los museos, no entramos en ninguno de estos programas. ¿Tienen ustedes como planes a futuro como para ver estas cuestiones? Tengo un amigo que es artista sonoro en específico y él me había comentado que él era el primer caso que entraba como en esta cuestión. Ahora, por lo que explicas, me imagino que él está haciendo donación a museo, no sé, pero me gustaría preguntar esta cuestión, ¿no? Ok, bueno, como les decía, el artículo 12 permite hacer entrega de obras distintas a pintura, escultura, grabado. ¿Qué es lo único que no permite? No permite obras arquitectónicas, obras cinematográficas, es decir, ya una producción cinematográfica no lo permite, cuestiones artesanales como tal no permite, pero cualquier otra cosa que no esté, digamos, limitada por el artículo 12 del decreto, podría entregarse siempre y cuando el museo la acepte. Es justo lo que les decía, si el museo acepta, un museo, como les digo, un museo de arte contemporáneo, acepta la obra, puede ingresar siempre y cuando no esté limitado justo por el decreto. Lo que podríamos hacer es, igual que lo mismo, mandarnos tu consulta y decirnos esto es lo que realizo, y nosotros te diríamos, ¿sabes qué? Si se puede entregar, nada más sería cuestión de que encontraran su museo. Digamos que esa es la parte más complicada, encontrar el museo que la acepte. Si el museo la acepta, no habría ningún problema. Perdón, ¿existe una lista de museos que estén inscritos? La realidad es que no existe una lista de museos. Yo inclusive le he pedido en Cultura, pero no tienen una lista. Pero la realidad es que nosotros estamos justo este año, a raíz de algunos temas, estamos trabajándola, y yo creo que ya para en el mes de diciembre ya debe estar esta lista completa de museos en donde pudieran ustedes entregar. Buenos días, gracias por tu asesoría. Janet Betancourt, artista, y César Manuel Díaz, gracias por este acercamiento. Mi pregunta va, bueno, primero es como un comentario, después dos preguntas. El comentario es de que sería bueno que hubiera estas asesorías para contadores, ya que no muchos contadores tienen información del pago en especie. En mi caso, mi contador
actualmente todavía no sabe cómo se utiliza el pago en especie y yo me estoy asesorando por mi cuenta. Ya estoy inscrito en el programa, pero hasta la fecha no he donado ni he pagado en especie ninguna hora porque mi contador no se ha instruido tampoco en ello. Eso por un lado, ¿no? Porque los contadores no tienen esa información y por lo tanto no te incentivan a pagar el ISR por esta vía, ¿no? Porque tampoco están como actualizados en los cambios del portal y no muchos saben exactamente cómo meter esta información. Eso por un lado me gustaría que pasara para que mi contador o se pusiera las pilas por ese lado o buscar otro contador que sí me pudiera llevar la idea del pago en especie. Por otro lado, por ejemplo, siguiendo esta pregunta de mi colega, a los que somos profesores, por ejemplo, o tenemos otras actividades, también estoy como en el 612 para actividad empresarial, pero obviamente ahí se genera un ISR no por venta de obra, sino se genera un ISR por otras actividades. Mi pregunta es si estas declaraciones, tal vez llegué tarde y no escuché esa aclaración, ese ISR que se genera por otras actividades, que no específicamente es la venta de obra, ¿se puede pagar con venta de obra cuando uno entra como en el catálogo general o simplemente esa parte? No, eso es aparte. Pago en especie únicamente es venta de obra. Y digamos que la modificación, justo lo que le comentaba, en la modificación del cambio del portal, el portal ya se encarga de todas las facturas emitidas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Si tenemos otra actividad y por ende hay facturas precargadas, tendríamos que disminuir lo que corresponda a pago en especie, se puede disminuir, siempre y cuando estén disminuyendo solamente lo de pago en especie, ¿no? Si disminuyen una cosa que no corresponde, pues seguramente mis compañeros de auditoría o recaudación pues ya estarán ahí obviamente revisando esta situación y pues ahí ya podrían hacerse acreedores a algún requerimiento, alguna multa, ¿no? Pero sí, solamente sería lo que corresponda a venta de obras, FDIs por venta de obra, que cuenten con los requisitos como la leyenda de pago en especie, y eso sí hay un apartado ahí en el portal para disminuir esos ingresos por venta de obra. Y por cuanto a la cuestión de contadores, pues sí, la realidad es que pues trataremos de tener un poco más de este tipo de capacitaciones, pero la realidad es que también nosotros, además de todas las actividades que realizamos, si ustedes llaman y hacen una cita, en este caso el contador, una cita para asesoría, nosotros lo atendemos, le damos ahí la asesoría correspondiente, cualquier duda que tengan. Muy importante que se lleven todas sus dudas, porque a veces ha llegado gente conmigo y no se acuerdan qué es lo que me iban a preguntar, entonces sí sería importante que lleven todas sus dudas ya escritas y ahí podamos aclararles eso. Igual, al final, si gustan, les podemos dar los números para que se comuniquen y el correo nuevamente es pagoenespecie@sat.gov.mx. Muchísimas gracias por toda la explicación. Son ahora 3 preguntas. Tal vez por eso a veces no se pueden van surgiendo conforme va el diálogo caminando. La primera es respecto al comité en relación a la planeación que uno como artista puede hacer para la declaración del próximo año. Como entendí la explicación, y corrígeme por favor si estoy equivocado, primero se hace toda la producción y una vez que me inscribí al programa, la voy a traer al próximo año. ¿Y qué pasa si en ese momento el comité no acepta o rechaza las obras que estoy planteando? Ok, bueno, en este caso sería, vamos a un ejemplo práctico. Tú te inscribes en enero del año 2026. ¿Sí? Todo lo que vendas a partir de tu inscripción hasta diciembre del 26, 31 de diciembre del 26, eso se pagará en 2027. Y el comité lo dictaminará en el comité de 2027. Ahí el comité justo lo que revisa, como les comentaba, tenemos el tabulador, tenemos un escrito libre para cotejar que lo que entreguen debe ser similar en técnica y tamaño. De igual forma, nosotros cuando llegan las obras a presentar, nosotros revisamos que estén cumpliendo con los requisitos, es decir, que las obras a entregar sean similares en técnica y tamaño. Los únicos motivos por los cuales el comité pudiera rechazar ahorita, y te lo comento porque es justo los rechazos que pasan ahorita, es porque no entregaras algo que sea similar en técnica y tamaño. En este caso hay 3 rechazos
donde lo que el artista vendió son obras de bronce monumentales y entregaron obras de bronce pequeñitas. Ese es el justo, y fue rechazos. Pago en especie no solo está en la Ciudad de México, se recibe en todo el país. Entonces fueron entregas en otros estados en donde pues entregaron algo que no correspondía y pues los compañeros ante el desconocimiento se lo recibieron, pero pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros le vamos a comentar que el comité no lo aceptó, que tiene 3 meses para sustituirlo y entregará una nueva propuesta de obra. En caso de no entregar una nueva propuesta de obra, tendrías que pagar en efectivo los impuestos correspondientes a ese ejercicio. No sales de pago en especie, sigues en pago en especie, solamente por cuanto a ese ejercicio que no te aceptaron, y si no sustituyes, tendrías que pagar nada más de eso. Claro, el tema pasa más por para comentarlo, por un tema administrativo que de apreciación de la obra. Sí. Entendiendo que, bueno, se va a presentar la obra con las características al mismo nivel de lo que se está poniendo. Sí, es una cuestión más administrativa, no es una cuestión, pues ahora sí que, como dice, de apreciación. El comité lo que hace en esta cuestión sí de apreciación es determinar si la obra será pago o patrimonio. Es la cuestión, ¿no? Digamos que las obras que ellos determinan patrimonio es porque son unas obras pues de categoría o un nivel artístico mayor. Muchas gracias. La segunda pregunta respecto al tema de los museos. Yo tengo obra ya donada con algunos museos, pero muchos de estos museos no están en el catálogo de la Secretaría de Cultura y todo eso, pero no están denominados como museos de arte contemporáneo. Por ejemplo, creo que el Museo de la Cancillería no es un museo de arte contemporáneo y escucho que sí reciben obra. Así hay varios, el Museo del Banco de México, el Museo Nacional de las Culturas. Es decir, hablo de museos de no del Guadalajara, un museo Chilpancingo, pues, de alguna manera, pero porque también he escuchado que han abierto como algunos espacios que con este afán también les llaman museo y en realidad parece que son una especie más como de galería de venta que como museo, lo que hay ahí todo eso. Estos museos, digamos, en este nivel, entran en el programa. Aquí no, la cuestión sería justo lo que les decía. La cuestión de Museo de Arte Contemporáneo, sobre todo no solamente que tengan esa denominación, sino más bien tal vez es la cuestión de la vocación o inclusive que tengan ciertas salas determinadas para exhibir arte contemporáneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, el Museo del Banco de México? El Museo del Banco de México sí, creo que sí está muy específico a la cuestión numismática y no tanto de exhibición de obra. ¿Qué es lo que podríamos hacer? El Banco de México sí cumpliría con ciertos requisitos porque sí es un organismo descentralizado de nivel federal, sí tiene esta parte, sin embargo, pues no cumple. Te lo comento ¿por qué? Porque en algún momento ya intentaron hacer una donación. Nosotros, obviamente, pues buscando que esta donación que se iba a realizar cumpliera, nos contactamos con ellos y les dijimos, ustedes tienen vocación de Museo de Arte Contemporáneo, tienen alguna sala de exposición de arte contemporáneo, algo que pudiera a nosotros ayudarnos a que pues se entendiera que sí tienen esa vocación, pero la realidad es que ellos nos contestaron que no, que son un museo más en la cuestión de numismática y pues a ver si que para enfocado en esto, ¿no? Billetes, monedas. Entonces ese fue, digamos, el impedimento en su momento. No obstante, si en algún momento hacen ellos cambios internos que se pueda comprobar posteriormente que sí cumplen con esta parte de tener en su acervo arte contemporáneo, podría evaluarse nuevamente la recepción con ellos. Para la cuestión de más bien de galerías para venta, no aplicaría, porque sobre todo lo que sí es esta parte de ser museo que pertenezca a la federación, entidad federativa o municipio, y o a un organismo descentralizado. Sí hay algunos museos que son museos que son propiedad de alguna asociación autorizada para recibir donativos deducibles del ISR, y esos museos vienen publicados en el anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal. Ahí vienen, la verdad es que son muy poquitos los museos que están ahí, y además de eso pues se acota mucho más porque hay museos de esos que no son dedicados a arte contemporáneo.
Hay museos que están ahí, pero son, por ejemplo, hay uno que es como de tauromaquia, entonces pues ese museo pues no podría recibir porque están más enfocados a esta cuestión, ¿no? Entonces sí necesitamos que el museo cumpla con estos requisitos para poder entregar, no es a cualquier museo. Nosotros también hacemos, antes de que se entregue la donación, vemos con los artistas, les ayudamos en el proceso para efectivamente corroborar que sí sea un museo que cumpla con estas características. Brevemente, para complementar, si se me permite, solo una última pregunta. Sé que estamos aquí viendo donde están muchos artistas para hablar del tema de pago de especie, pero nosotros como despacho algo que siempre hablamos con los artistas es que existen más beneficios. Pues no se queden solo con esto. Lo que comentaba la compañía de que, bueno, si no puedo aplicar el pago de especie, hay otras cosas que tú puedes aplicar, beneficios fiscales, que sería bueno que vayamos conociendo, que es un gran paso, pero mi consejo sería también que no solo se enfoquen en esto, sino que existen otras cosas y beneficios que pueden obtener como artistas, que claro, como comenta el compañero, los contadores desconocen mucho del tema. Y hacia eso va un poco mi pregunta. Nosotros como un primer despacho contable especializado en artistas, lo que más batallamos actualmente es con el proceso de regularización de los artistas. Y sé que esa también lo que ahorita con este plan que están haciendo para mejorar el proceso de que se regularice. A grandes rasgos desde su área, ¿cómo está actualmente este proceso de los artistas regularizándose? Porque una vez que escuchan facturar, una vez que escuchan declarar, se asustan. ¿Cómo está actualmente esta situación de los artistas regularizándose? Y si pudiera darnos un promedio de cuántos artistas están actualmente interesados en aplicar este Perdón, yo no quería cerrar la conversación, sino de a las respuestas del compañero. En cuanto a la catalogación del Museo de Arte Contemporáneo del Museo de la Cancillería, no entramos en esa categoría porque nuestra vocación, que sí tiene que ver con la difusión de la producción artística actual, no solo se limita a eso, sino que también a la historia económica de México. Por eso no entramos en esa categoría, pero sí formamos parte desde su inauguración. De hecho, se funda por una especie de Museo de la Cancillería con la exposición el nombre, pero es el catálogo rojo, que justamente toda esa colección viajó a España y quienes estuvieron en la inauguración allí no se acordarán de que las 4 salas estaban llenas de obras de pago en especie. Y regresando a la primera pregunta, el comité, que es algo que nos comentan mucho también los artistas en este museo, preguntan si el comité de SAT es el mismo que el comité del museo. Ahí es completamente independiente. El SAT tiene su comité y sesiona cuando ellos lo consideren así conveniente, y nosotros sesionamos en los meses de marzo y abril. Desde febrero ya estamos sesionando, pero bueno, también hay la invitación a que artistas desde 1 de febrero comiencen a hacer este proceso, porque luego lo dejan para el último y estamos todos pues, llenos de trabajo, ¿no? En abril. Y como funcionamos nosotros, sí nos basamos mucho en las cláusulas que el SAT nos comparte, que es que sean similares en tamaño, en técnica y en el año de que han sido vendidas las piezas, pero se invita a una persona que va a ser la curadora de la colección de ese año y a 2 especialistas más, además de los colegas que están en la Dirección de Patrimonio Artístico. Entonces sí podría caber, digamos, un aspecto de apreciación de la obra, pero nos basamos primeramente en que cumpla con las condiciones de lo que mencionaba Emanuel, ¿no? Si venden pintura y nos pagan con dibujo, ahí, digamos, cabría la posibilidad de rechazo, ¿no? De la obra. A menos que se trate, por ejemplo, de que vendieron, en el caso del museo, y se ha dado el caso, ¿no? De que artistas, por ejemplo, como, no sé si se me ocurre, Roger Fogunten, quien en el año fiscal tal vendió puro dibujo y él nos quiere donar con pintura, nos acercamos a Emanuel y decimos, oye, pues fíjate que consideramos de mayor reconocimiento de contar con una pintura de Fogunten, entonces vemos ahí la posibilidad, se hace un oficio y, digamos, lo acordamos, ¿no? Pero solamente en esos casos, pero para que lo tengan presente. Y ahora sí, perdón por la interrupción, respecto a la pregunta de cómo regularizar. Sí, bueno, actualmente en Pago en Especie tenemos un poquito más de 1.600 artistas inscritos. Te puedo decir que hay 1.600 artistas inscritos. La realidad es que año con año alrededor de 1.000 son los que presentan. Los demás
presentan en tiempo regular. Los demás se van extemporáneo, algunos tantos, y otros, pues la realidad es que ante el desconocimiento lo dejan y pasan años y se acercan a querer regularizar posteriormente. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, nosotros estamos permanentemente todo el año recibiendo, regularizando cualquier persona que se acerque, cualquier duda que tengan, estamos ahí, como te digo, en el correo, en el teléfono, directamente si acuden a las oficinas, siempre estamos, hay alguien recibiendo. De hecho, ahorita yo estoy aquí justo en esta plática, pero el día de hoy mi equipo está ahorita recibiendo declaraciones extemporáneas. Entonces, en todo momento hay alguien que está recibiendo y regularizando este tema. ¿Qué pasa? Justo algo que les comentaba, el pago en especie se está pues transformando. Ya estamos trabajando con nuestra área de tecnología para que el pago en especie ya no sea en papel. Posiblemente algunos de ustedes que tal vez se inscriba el próximo año, la segunda declaración que presenten ya no vaya a ser en papel, sino ya va a ser en línea, ya va a ser digital, y que pues la realidad eso nos va a ahorrar, pues, sobre todo papel, nos va a ahorrar tiempos, va a ser mucho más fácil para la gente que declara, por ejemplo, en ceros, ya no va a tener que acudir directamente, sino que lo va a poder hacer a través de internet. Tenemos muchos artistas que, sobre todo, pues en febrero están en las bienales, están ocupados, están fuera del país, y pues a veces gente que tiene declaraciones en donación que no tendría que acudir directamente con nosotros porque entregó al museo, pues ya podría hacerlo todo eso a través de su computadora sin tener que acudir presencialmente. Entonces justo estamos trabajando en eso. Ya está nuestro equipo de tecnología haciendo pues ahora sí que el esquema para que ya esté en el portal del SAT en digital. Sí. Si pinto un mural para una empresa, ¿cuál sería el proceso? Sí, Ya para pintar un mural para una empresa. Ya. Sí, ¿qué pasaría ahí en ese caso? Mural es un poco complicado, la realidad. Sí hay gente que está inscrito, pero que hace mural, sí. Pero la realidad es que mural es complicado porque por la complejidad de pintar un mural, ¿no? Dependiendo justo lo que les decía. Si venden solamente un mural, forzosamente van a tener que pagar por un mural. Si venden mural, pero aparte de vender mural, venden pintura pequeña, pintura mediana, digamos, máximo una pintura de 2 metros, ¿no? Tal vez no tan grande como un mural, tendrían la opción de entregar otro tipo de obra. Pero si solamente pinta mural, tendría que entregar mural. Y para eso, mural es bajo el artículo 12, que es distinto a pintura, escultura, grabado, y tendría que ser un museo. Y entonces ahí habría otra particularidad para mural. Las piezas que están incorporadas o adheridas a algún lugar, tiene que ser el museo, las instalaciones tienen que ser propiedad. Hay muchos museos o muchas instituciones de gobierno que no son propietarios de los inmuebles que ocupan. Muchos son inmuebles arrendados. Entonces, si usted pinta el mural en un inmueble arrendado, el día de mañana ese inmueble ya no pertenece a la institución y eso se queda para un particular. Entonces, lo que se buscaría es que sea un museo, que esas instalaciones sean propiedad, para que el mural que se pinta en ese lugar pues se quede ahí para las futuras generaciones y no pase pues ninguna situación. Entonces es un poco más complejo el entregar mural. No es imposible, porque hay gente que lo ha hecho, pero la realidad es que sí hay que hacerlo con mucho más tiempo de anticipación para poder entregarlo, ¿no? Sobre todo por el tiempo que lleva el proceso para pintarlo, ¿no? Si pago por un mural transportable. Si lo que vendió pudiera ser un mural transportable, podría entregar un mural transportable. ¿Sí? Gracias, buenos días, tardes. Entonces, para las fechas para inscribirse cada año van de enero a abril.
Sí, correcto. Y para poderse inscribir hay que estar al corriente, digamos, con el antiguo régimen en el que se Sí. está inscrito. Sí, hay que tener, creo que eso se me pasó, hay que tener la opinión de cumplimiento positiva al momento de inscribirse. Entonces, cuando acudan a su cita, hay que llevar su opinión de cumplimiento positiva, su constancia de situación fiscal, con una vigencia no mayor a 5 días del día que acudan. Y me surgió una pregunta acerca de lo que están mencionando de la recepción de los museos. Recientemente, cuando se inauguró la nueva cineteca que está en la extensión de la sección de Chapultepec, también se diseñó un acervo artístico. No sé si ya haya obras que están alimentando ese acervo y si sería posible, digamos, tomarlo en cuenta como una posibilidad para pagar ahí. ¿Pagar? No se sabe todavía, ¿verdad? Sí, sí sé que existe, pero creo que no tienen la categoría de museo. Pero tendríamos que revisarlo. Si hay algún interesado en entregar con ellos, podríamos hacer el vínculo para verificar si cuentan con esa categoría para poder entregar. Muchas gracias. Bueno, una pregunta más y terminamos. Hola, buenos días. Tengo una duda. Si soy artista multidisciplinario y vendí ilustración, pintura y mural, tengo que hacer el SMDI de cada uno, bueno, pago por especie de cada uno. No, tú decides, como les decía, entre más vendan, pueden decidir. O sea, si tú, por ejemplo, vendiste 5 obras, ¿no? 5 obras conforme el tabulador, te toca pagar una. Pero en esas 5 vendiste un mural, vendiste una pintura de 1.50 por 1.20, vendiste un grabado y una escultura, ¿no? Suponiendo 2 esculturas de bronce. Tú ahí puedes decidir si me entregas esculturas de bronce, me entregas pintura, entregas grabado o entregas el mural. Ahora sí, es lo que les decía, entre más vendan y más variedad haya, es lo que pueden escoger. Sí. Bueno, recalcando también sobre el artículo 7C, pueden, si quieren, bueno, ¿quién lo tiene planificado? En realidad es difícil, pero pensando en que ese año te tocó pagar una obra, puedes optar por el artículo 7C, acercarte a un museo, pagar el 500% y se condona ese año y los próximos 2. Es decir, que supongamos que se dan de alta, o se dieron de alta este año, en 2026 en lugar de pagar una, pagan 5, y de ahí 27 y 28 se declararían en ceros, aunque vendan 300 piezas. Bueno, ahí sí me ponen cuánto vendieron, no ponen ceros, sí sí ponen cuánto vendieron, pero ya no entregan obra. Digamos, ya no entregan obra, lo único, entregan los documentos señalándome vendí 300 y no pasa nada, ya no hay que pagar en esos 2 años subsecuentes cuando ya tienen el 7C activo. Pero es no se de ahí, que se tenga como ese saldo a favor. Sí, tienen que seguir haciendo todas las obligaciones, todo se sigue haciendo. Lo único es que los 2 años siguientes ya no entregarían obra, pero todo lo demás se tiene que hacer las facturas, se tiene que hacer la entrega conmigo de la declaración y el formato de escrito libre, todo se sigue haciendo normal. Y excepto de IVA y ese. Sí, lo único ya no es entrega de obra, es lo único. Tenemos una pregunta. ¿Hay un lugar físico en una oficina de Hacienda a donde pueda uno, si por ejemplo algo de lo que pasó aquí se me... tengo dudas, a donde pueda uno ir por una persona? Sí, nosotros, como les decía hace rato, estamos ubicados en Calzada de Tlalpan 2775, justo donde termina División del Norte y se une con Tlalpan. Ahí hay una oficina del SAT donde estamos nosotros. Ahorita, bueno, quien guste, les proporciono el teléfono, se pueden comunicar para agendar una cita, porque nosotros atendemos todo previa cita. Como les decía aquí la maestra, pues tenemos algunas otras actividades y tenemos que programarnos para poder atender. Pero, ¿y si lo dictamos para que lo bueno, si lo quieren apuntar de una vez, es el número 55 5802
después es 400000. Ese es, digamos, el número general del SAT, y la extensión que van a marcar es la 50 51 50501 o la extensión 28 848. El número es 55 58 02 0000 y la extensión es la 50501 o la 28848. Y el correo es así todo junto en minúsculas, pago en especie @sat.gov de gobierno.mx. Y ya hacemos ahí, bueno, llaman, dice que quieren agendar una cita para dudas y les indican el día y el horario disponible. Muy buenos días. Solo una pregunta rápida. ¿Hay algún ajuste o arreglo o limitación que se tenga si, por ejemplo, una parte de la obra, ya sea la creación o la conceptualización, etcétera, fue beneficiaria de algún programa público? Por ejemplo, sistema de apoyo de la creación, pues a lo mejor te ayuda a parte de una residencia y después de eso ya la obra la puedes comercializar. Pero si tiene alguna parte que fue de ese proceso beneficiaria, ¿eso la limita para participar en pago en especie? No, mientras sea obra de tu producción. Si es obra de tu producción y tú quieres entregarla como pago, no hay ningún problema. Yo tengo otra. No lo vamos a dejar en Bueno, lo voy a decir así. Por ejemplo, no tienes en un año, tú no vendiste oro, ¿no? Pero quieres, ya está valorado o quieres donarle a un museo específico una obra. ¿Puedes hacerlo o tienes que vender obra para empezar eso? No puedes. Pues la realidad es que si quieres que tenga efectos fiscales, pues tienes que haber vendido para poder que cuente como pago en especie. Sin embargo, bueno, la otra es si el museo te acepta la donación y te emite los documentos posteriormente cuando vendas, pues también podría realizarlo. Pero si no tienes la obligación, es decir, no tienes ventas, pues la realidad es que sería una donación pura, no tendría ningún efecto fiscal. ¿Y esa donación pura se puede hacer todavía por el programa o no tendría que ser? No tendría efectos fiscales. La cuestión, para que tenga efectos fiscales, tú tendrías que tener la obligación de pagar y tener el ofrecimiento al museo y la aceptación del museo. Es que no tendrías ningún beneficio. Claro. Es decir, no estás obligado mientras vendas. Si no vendiste, no tienes la obligación de donar. No tendrías ese beneficio. El museo te la aceptaría, pero para ti como contribuyente o como persona física, no te remuneraría absolutamente nada. En nombre sí, porque tú das tu obra, el museo te la acepta, te reconoce y te va a valorar, pero de ahí más es más beneficio. Como te digo, hay museos que sí pueden aceptarte, sabes que este año no vendiste, pero te acepto y el año que viene si tú vendes, le doy efectos fiscales. Pero ahí la cuestión es un poco arriesgado, sobre todo digo para el artista, porque qué tal que el año siguiente ya no está el mismo director. Entonces, digo, ahí ya depende de cada quien, pero si no sería pues una donación simple, sin efectos fiscales en caso de no haber vendido. La recomendación sería que pues, cuando vendan, nos contacten a nosotros, cuando hayan vendido, nos contacten noviembre, diciembre, que ya sepan cuántas obras vendieron y nosotros ahí les podemos decir cuáles son las opciones que tienen, ¿no? Dependiendo del número de obras vendidas, el tipo de obra, nosotros les podríamos decir, ¿sabes qué? Te puede convenir hacer esto o tienes que forzosamente entregar con nosotros porque no vendiste otro tipo de obra, ¿no? Es lo que les podemos recomendar nosotros en su momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos también a nuestra Ginette, a la licenciada Manuel Díaz por esta segunda conferencia de conversaciones necesarias. Además, que nos compartirá la maestra Ginette en sus redes sociales. La conferencia se grabó, entonces va a estar disponible también en las redes sociales de la maestra, en las redes sociales del museo y en el SAT también van a estar compartidas. Les invitamos a la noche de museos de hoy. Tenemos un evento con
con un grupo musical. Y mañana tenemos la inauguración de 2 exposiciones. La primera es Imágenes y Conversaciones, Memorias Mexicanas en el suroeste de Norteamérica. Son fotografías de Luis Carlos Bernal con textos de María Perseo Martín. Y la segunda exposición es Mentalmente Transitable de los artistas Pilar y Ornelas, mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias.